Hipatia de Alejandría. ¿Sabían que Hipatia fue la primera mujer matemática reconocida en la historia? ¿Por qué creen que una científica fue asesinada en la antigüedad? Bueno, hoy les hablaré sobre una de las mujeres más importantes en la historia de la ciencia, Hipatia de Alejandría. Fue una matemática, astrónoma y filósofa del siglo IV después de Cristo, en una época en la que el acceso al conocimiento estaba reservado principalmente a los hombres. Su historia es fascinante, pero también trágica, ya que fue víctima de la intolerancia y el fanatismo religioso. Su legado, sin embargo, sigue vigente hasta hoy. El objetivo de esta exposición es explorar su vida, sus aportes científicos y filosóficos, el contexto histórico en el que vivió y el impacto de su trágica muerte en el mundo del conocimiento. Nos pondremos en contexto histórico. Alejandría, en el siglo IV después de Cristo. Alejandría era un centro del conocimiento. Era una de las ciudades más avanzadas del mundo antiguo, hogar de la famosa Biblioteca de Alejandría, que contenía miles de manuscritos. Se mezclaban culturas griegas, egipcias, romanas, cristianos y paganos. Había conflictos religiosos y políticos. El Imperio Romano estaba en proceso de cristianización. Cirilio, obispo de Alejandría, quería eliminar las creencias paganas. Orestes, gobernador romano, defendía la diversidad intelectual. Hipatia era una figura influyente que apoyaba la razón y la ciencia, lo que lo convirtió en un blanco de ataques. La vida y educación de Hipatia. ¿Quién era Hipatia? Nació en Alejandría alrededor del año 370 después de Cristo, hija de Teón de Alejandría, un matemático y astrónomo destacado. Desde joven se destacó por su inteligencia y pasión por el conocimiento. Estudió matemáticas, astronomía y filosofía neoplatónica. Su papel como maestra y líder intelectual. Dirigió la Escuela Neoplatónica de Alejandría. Sus estudiantes se incluían paganos como cristianos. Enseñaba a través del diálogo y la argumentación racional. Como dato curioso, tenemos que Hipatía vestía la túnica de un filósofo y se movía libremente por la ciudad, algo inusual para una mujer de su tiempo. Los aportes científicos y filosóficos. En el ámbito matemático, escribió comentarios sobre Euclides y Diofante. Mejoró los métodos de resolución de ecuaciones algebraicas. En el ámbito astronómico, trabajó en el astrolabio, un instrumento para medir la posición de las estrellas. Se cree que estudió el movimiento de los planetas. En el ámbito de la filosofía, seguía la corriente neoplatónica, basada en la razón y la búsqueda de la verdad. Creía en la educación era la mejor herramienta contra la ignorancia. Su casa se convirtió en un centro de enseñanza y debate intelectual. Su muerte y consecuencias. ¿Cómo y por qué fue asesinada? En el año 415 o 416 después de Cristo, fue acusada de conspirar contra la iglesia. Seguidores de Cirilio la atacaron brutalmente en una iglesia. Fue asesinada y su cuerpo quemado en una de las peores persecuciones contra el pensamiento libre. El impacto de su muerte. Su asesinato marcó el declive de la ciencia y la filosofía en Alejandría. La biblioteca de Alejandría fue destruida poco después. Se impuso una era de dogmatismo religioso sobre el pensamiento racional. Una reflexión. Hipatía no fue solo víctima de la violencia, sino de la intolerancia hacia el conocimiento. ¿Por qué sigue siendo relevante? Su legado, en la actualidad, es un símbolo de la libertad de pensamiento y la lucha por la educación.
Inspiró movimientos feministas y científicos. Su historia ha sido llevada al cine, Agora del 2009, y la literatura. Una frase clave de Hipatía: defiende tu derecho a pensar, porque incluso pensar de manera errónea es mejor que no pensar en absoluto. Bueno, terminamos con una reflexión. Hipatía nos dejó una lección poderosa. El conocimiento es un tesoro que debemos proteger a toda costa. Su vida y su muerte nos recuerdan la importancia de la ciencia, la educación y la tolerancia. ¿Qué podemos aprender hoy de su historia?